llegamos a una muy concurrida y muy tormentosa conferencia de prensa. Es muy desafortunada la forma en que los periodistas te faltan al respeto, se ponen insolentes, te interrumpen, te discuten. Pues ellos están haciendo preguntas, si no les gustan tus respuestas, pues mala tarde, como si a ti no te gustan sus preguntas, como se los dije. La verdad es que hoy sí iba a dar por terminada la conferencia de prensa porque fue larguísima. O sea, yo no pongo tiempo, no pongo límites de preguntas. Hay quien te suelta cualquier cantidad de preguntas en su intervención. Y por el tema de los libros de texto gratuitos, que cada vez está más clara la campaña insidiosa, la mentira y la ignorancia, lamentabilísimo. Les lees la presentación, se entra por una oreja y le sale por la otra. Plantean o sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están convalidando. Los libros de texto permiten igualdad de condiciones entre el alumnado. Hay niñas, niños, que nunca han tenido un libro en su mano, en su vida, que es el primer libro que tienen, suyos además. Y esto da una condición de equidad, porque un niño, niña, la niñez pobre, pues no tendría para comprar un libro. Que por cierto, los que van a escuelas particulares usan los mismos libros, no solo porque se les entregan, sino porque aunque son necios y compran otro libro, el contenido es el mismo, pues están obligados a respetar el programa de la Secretaría de Educación Pública. Cuando se hizo la reforma a la Constitución de 1857, en 1917, en realidad se hicieron cuatro pilares de esa nueva Constitución, que era una reforma, pero a la vez es una nueva Constitución. El tercero, de educación pública, laica y gratuita. No estaba permitida la educación privada. Toda educación era pública, laica y gratuita. Y luego los revolucionarios fueron haciéndose cada vez menos revolucionarios, cada vez más burócratas, y fueron permitiendo, después del general Lázaro Cárdenas, modificaciones a la Constitución que implicaron el que hubiera educación privada. Y luego aceptaron educación confesional, que esa no es educación. O sea, ningún padre, en su sano juicio, permitiría que le enseñaran religión a sus hijos en las escuelas, porque eso no es educación. Esa es una creencia que varía de familia a familia, de ser humano a ser humano, de época a época en la historia de la humanidad. Y sin embargo no les escandaliza pagar por una educación religiosa, que no es educación. O sea, si te enseñan mitología católica, eso no es educación, porque más no te lo enseñan como mitología, sino te lo enseñan como verdades absolutas. No estoy molestando a ninguna persona creyente, estoy hablando de la educación. Pues es una barbaridad. O sea, que te dijeran lo que hasta hace relativamente poco decía la Iglesia, que la Tierra era plana. Bueno, hay un movimiento de terraplanistas. Si eso te lo enseñaran en la escuela, te parecería una aberración, pues eso enseñaban cuando la enseñanza era religiosa. Había libros prohibidos, efectivamente, que había que quemar inclusive. Los destruía la Iglesia Católica. El arte era sacro, así llamado porque era el arte impuesto por la jerarquía católica. Los desnudos estaban prohibidos hasta el Renacimiento, durante siglos. Los desnudos, el cuerpo humano, era una prohibición absoluta. El primer desnudo del David, que no es el de Miguel Ángel, sino el de Donatello, que por cierto tiene sombrero y tiene botas y un cinturón, si mal no recuerdo, fue el primer desnudo que conmocionó
el arte en ese momento, el desnudo de un hombre, por cierto, porque además el desnudo de los hombres como quiera se aceptaba, el de las mujeres era inaceptable. Las mujeres han sido perseguidas por la Iglesia Católica toda la vida y eso enseñan en la educación confesional. No hay ni una sacerdotisa, ni una cardenala, ni una papisa. Y hay quien aplaude ese tipo de educación. Los padres que dicen yo me ocupo de la educación de mis hijos, no, en realidad no se ocupan de nada. Lo que quieren es seguir dejando como tabú temas tan obvios como la sexualidad. Es la forma de reproducción de los seres vivos del ser humano. Y lo ocultan, aunque su resultado sea mujeres jefas de familia, conocidas como madres solteras, aunque le pidan la aberración de no tener relaciones sexuales, aunque generen embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años, en jóvenes de 15, 16, 17. Es una monstruosidad quienes están a favor de la mal llamada educación confesional, que no es educación, y combaten todo conocimiento, como lo ha combatido la jerarquía católica toda la vida. Todo el tiempo la Iglesia Católica ha sido contraria al conocimiento del ser humano, al desarrollo de su mentalidad, al desarrollo de su libertad. Y buena parte de la discusión tiene que ver con eso. Otra vez una ventaja el que yo todo el tiempo me haya asumido como soy ateo y el que defienda la igualdad entre mujeres y hombres, el que defienda el respeto a la diferente orientación sexual. He comentado, leí ayer, podría leer hoy otra vez, la presentación y de entrada tiene un error garrafal. En el primer párrafo habla de preferencia sexual en vez de orientación sexual, que es una cosa que a mí me lo explicaron la gente de la comunidad, de la diversidad, cuando yo usaba preferencia, que era el término que mucho tiempo se usó y dijeron es equivocado. No es que yo prefiera a un hombre, no es que yo prefiera a una mujer, es que es la manera natural. Fíjense lo que digo, natural. O sea, a mí por más que me quieran meter que me guste un hombre, no me gusta, no me atrae, no es de gusto, no se genera lo que se dice química. Yo paso sin ver, no por prejuicio, simplemente no me atrae. Una mujer, por supuesto que me atrae, y no cualquier mujer. Y la mujer que a mí me atrae, a cualquier otro puede dejarlo frío. Frío. Gustándole las mujeres, porque no es un asunto, como ya he explicado, racional. O sea, la diferencia entre preferencia, yo escojo, yo prefiero, yo decido. La mayoría de los gays, por la presión social, si fuera de preferencia, habrían preferido a alguien heterosexual, se habrían optado por ser heterosexuales y quitarse toda la persecución, la maldición, el acoso, la agresión, la descalificación, el abuso. Este hombre de Edouard Louis, un escritor francés joven, leí primero de él ¿Quién mató a mi padre? Buenísimo, chiquito, buenísimo, en Salamandra. Y hay, matemos a Edward Wood, no sé qué, un apellido que no sé cómo se pronuncia, que era su apellido. Y él cuenta cómo desde niño era gay. Y su papá era macho, obrero, francés. Y las vergüenzas y las golpizas que le daban en la escuela, y la persecución y el maltrato. 2 niños que le hacían la vida imposible por ser gay, o corría como gay, o sea, tenía el amaneramiento, o le atraían los niños desde siempre. No tuvo un profesor gay que le pegó como si fuera gripa la homosexualidad. Esos relatos están llenos, la literatura
llenos. El Premio Nobel de la Paz le atraen los dos géneros. ¿A cuál Premio Nobel? Sí, hay bisexuales. El de Con el diablo en el cuerpo es bisexual. Se me olvidó ahorita el nombre del autor, ayer lo comenté. Es buenísimo el libro. Y te plantean una de las ventajas de la lectura, más allá de tu coincidencia o tu rechazo, es el hecho de formar un criterio y de aprender otra visión, otra sensibilidad, otro punto de vista. En un niño, en una niña, pues son tan vulnerables que creen la religión que les imponen sus padres y después lo convierten en una verdad absoluta e indiscutible. Pero como lo he comentado, muy difícil porque se pusieron a discutir de manera muy majadera y un periodista que además, pues quién sabe qué se le detonó, porque estaba en buen plan, pues me empezó a interrumpir y yo pues no lo permitía porque de repente, pues ¿qué les pasa? Una majadería absoluta. Entonces me paré y dije, bueno, pues voy a dar por terminada la charla porque no hay manera de ningún intercambio si con quien estás hablando te interrumpe y te controvierte y te busca contraargumentar. Si no es un debate, pero aunque fuese un debate, tú tienes que escuchar el argumento del adversario. Entonces fue muy, no hombre, qué violenta, diría nuestra compañera y amiga Sheinbaum, violentísima. Sí, o sea, de una insolencia, porque, pues, reitero, pues ellos no puede no gustarles lo que les respondas, puede irritarles, puede tocarles el nervio, como a mí me toca el nervio a veces sus preguntas, pero es su tarea. Su tarea no es irte a discutir cosas, su tarea es consignar lo que tú estás diciendo. O sea, no son simples escribas y su pregunta te lleva o no a donde ellos quieren y a lo que ellos quieren saber. Pero que se irriten porque no oigan lo que quisieran oír, pues es complicado. El nivel de profesionalismo es nulo. El nivel de desconocimiento es monumental. Muy delicado. Entonces fue ciertamente una rueda de prensa que al final se reencauzó, pero que realmente estaba en muy buen humor, tranquilo, a pesar de que habíamos recorrido más de 5 horas para llegar en punto a la rueda de prensa, un salón que resultó insuficiente. Los compañeros del PT cometen 2 errores habituales: no tener sonido, que sin el sonido nuestro hubiera sido imposible mantener el control de la conferencia, y que no modera ninguno de ellos, que tú acabas echándote la bronca con la prensa cuando se ponen insolentes, porque no hay quien les diga, oye, pues ya preguntaste, guarda silencio, toma nota, si quieres volver a preguntar, preguntas, si quieres hacer una precisión a la pregunta, la haces. Bueno, una periodista, en el colmo de la mala fe, le pone una zapatería a 2 petistas que yo no los conozco, acusándolos de violencia política de género literal, que habían agredido físicamente a una mujer, según su dicho, que había los testimonios, según su dicho, y que supongo que hay un proceso abierto, según mi percepción. Y cuando estoy respondiendo se vuelve a poner a discutir. El tema álgido había sido los libros de texto y de repente ella mete el de la violencia política de género, que yo había hablado y vamos a hablar ahora, y se pone a interrumpirme. Y yo, bueno, pues te estoy respondiendo porque lo que quieren que diga, si insisto, quieren que digas lo que ellos están diciendo, que se vayan, que lo rechazas, que pues no sabes de qué te está hablando. Pero además, si no hay una sanción, pues están en funciones. Si
resultan responsables, pues serán removidos de la responsabilidad, valga la redundancia. Entonces, termino de contestar y se va. Antes no se fue, antes de que terminara yo de contestar. O sea, como que dicen, deja la víbora chillando. De una falta de profesionalismo, de una majadería, de una mala fe, cabrona. Entiendo por qué mis compañeros no van a los encuentros con la prensa. Es que de repente no tiene sentido. No importa lo que les digas, no solo ponen lo que quieran, sino no oyen nada, se bloquean, solo están pensando en cómo chingarte y solo están pensando en cómo poner lo que ellos quieren poner. De ese tamaño, no estoy diciendo que todos, pero hay un sector nada minoritario que está en esa lógica, que es una lógica de nulo profesionalismo. Porque no solo llegan con el prejuicio de pensar diferente a ti, de estar en contra del movimiento del que formas parte, sino además, y luego una práctica que es tristísima, que al final siempre se queda algún periodista a pedirte dinero, siempre. Yo nunca les he dado, lo digo sin majadería, sin arrogancia. Es incorrecta esa práctica. Ellos deben vivir del ingreso que les dan, no de lo que tú les des. No son prestadores de un servicio que viven de las propinas, ¿no? Entonces, es muy fuerte, muy fuerte. Sí, les duele que los pongas de cabeza. Y entonces te gritonean y te interrumpen y te discuten. Pues ni han visto los libros de texto. Ahora ya son pedagogos todos. Ya a partir del 9 van a ir presentando los libros y la discusión con seriedad. Está cabrón. Y claro, pues podría haber una fe de ratas cuando hay alguna cosa que realmente sea un gazapo mayor. Yo leo mucho y casi todos los libros tienen algún error ortográfico, prácticamente. Es difícil que no se vaya y mira que los revisan y los revisan y los revisan y siempre hay alguna manera incorrecta de fraccionar la palabra, alguna transcripción incorrecta, alguna palabra mal conjugada, o sea, algún verbo, siempre hay. Fernanda era puntillosísima, era una lectora empedernida, no dejaba de marcar donde había un error, donde encontraba un problema, señalaba, ponía alguna idea que le generaba la lectura. Yo aprendí igual, hay quien se horroriza de que subrayes los libros, de que pongas notas en los libros. A mí así me enseñaron en la universidad, que habías que leer primero, sobre todo un libro de trabajo, luego subrayar lo que te parecía importante, luego pasar a fichas bibliográficas lo que había subrayado y luego leer ya nada más las fichas bibliográficas y regresar al libro si querías ver el contexto o entender de mejor manera o tenías alguna duda. Debemos defender el interés superior de la infancia, tener una vida sana, y por eso esta información en las escuelas, claro, información, no prejuicio, información, no moral cristiana, información, no desconocimiento, no oscurantismo, no vetos, no, cuando algo es intocable, hombre. Inamovible no, es tabú. Cuando algo es a tal grado intocable que se convierte en un tabú. Eso no se habla, no existe, aunque ahí esté el elefante en la sala. Y yo sigo siendo lo suficientemente decente. Yo podría ya no transmitir en vivo, porque pues, cada vez voy a ir a provocaciones mayores. Es evidente. Yo podría, no. Es grabada, la ponemos, la entrevista, para que no nos pase lo que en Aguascalientes, que
Yo ayer hice el llamado a mi amigo y compañero Adán Augusto, de veras, sin ánimo de pleito. Bueno, hoy lo dije en la rueda de prensa, todo el tiempo están buscando pleito y están tan enfurecidos. Bueno, de verdad, son tan rígidos de no pensamiento que no se dan cuenta de la dimensión de lo que plantean cuando establecen que no se den los libros de texto. No se dan cuenta de la barbaridad que están planteando, del daño que le harían a la infancia. Podrías decir, oye, la página tal, pues no la vean y es la que van a ir a ver. Los niños, las niñas, regara la brutalidad de lo que decía Marco Cortés, arranquen las hojas con las que no están de acuerdo. ¡Qué locura, cabrón! ¿No? ¡Qué locura! Destruir los libros, salud, meterlos en una bodega. No se dan cuenta de lo que están diciendo. No tienen idea de nada. Y hay maestros que están en la misma lógica, conservadores, irresponsables. Eso no quiere decir que no critiquen los libros y que no planteen su mejoramiento. Pero sumarse a la jauría irracional, bueno, ya de que digan que estés en el mismo paquete de los que dicen que ahí está la semilla del comunismo, no, bueno, ya, eres brutísimo, no mereces dar clases. Bueno, los que se dicen académicos, ya salió la señora Dresser, que mucho defendían varios de los que hoy son del movimiento, que la veían como la diosa de la lucidez y del conocimiento. Ya salió a decir también tonterías. A propósito de violencia política de género, dice el compañero presidente, y dice bien, díganme qué violencia política de género, pásame la definición, ¿no? Por favor. Es muy clara la definición, yo no me la aprendí nunca, pero la usé cuando en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, cuando a mí falsamente me acusaron de violencia política de género, pues leí la definición que viene en la creada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el INE, por no sé cuántas dependencias crearon esta definición de violencia política de género, lo que implica que tú cometas esa violencia, lo que es el hecho, y estando en confrontación con la persona que me acusó de haber ejercido sobre ella violencia política de género, que aquí está la lectura. Me dijo que era yo un imbécil o una cosa así, una majadería cabroncísima. Y yo le dije, oye, a la presidenta Paniaguada del Comité de Ética, bueno, si yo le dijera eso, me acusarían de violencia política de género. Y ella me insulta, se tuvo que disculpar públicamente. Y si yo hubiese sido tan miserable como son los Paniaguados, habría presentado una denuncia y tendrían que haberla sancionado. Consiste en toda acción o omisión dirigida a una mujer por el hecho de ser mujer que obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y o ejercicio de sus derechos políticos y electorales o en el ejercicio de su encargo. Lo voy a volver a leer. Consiste en toda acción u omisión, o sea, algo que hagas o que con la omisión generes el mismo efecto hacia una mujer que por el hecho de serlo obstaculice su actividad política o anules el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos político-electorales o el ejercicio de su encargo. Entonces tú debates muy duro con una mujer, que es tu igual, luchamos para que no exista esa discriminación, y entonces te acusan de violencia política de género. Cuando yo le dije a Rosario Robles, corrupta, violencia política de género, yo estaba obstaculizando, yo estaba hablando de un hecho objetivo, que la mujer se robó 5,000 millones de pesos del erario, del dinero de los más pobres, del cero hambre, o ¿cómo se llamaba? Sin hambre se llamaba el programa, sin hambre. Se roba 5,000 millones de lo más necesario para el pueblo.
La mujer se fue 3 años a la cárcel por eso. Ya salió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Tristísimo el papel del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al final de su vida, casi en los niveles que lo hizo mi amigo, el hoy finado Porfirio Muñoz Ledo. Lamentabilísimo que acaben así sus días políticos, que acaben así una brillante carrera. Gravísimo. Lo lamento, yo le tengo un profundo respeto, cariño, admiración al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre excepcional que hizo una aportación gigantesca. Sin su caminar y sin su compromiso y su lucha, el compañero presidente no sería compañero presidente. La aportación personalísima del ingeniero Cárdenas es inconmensurable. No se la voy a regatear nunca. Claro que se los dije. Les dije, compañeros, están dándole alas a los alacranes, están dándole herramientas a la derecha para madrearnos, eso se va a usar de manera torcida, se los dije. Y luego cuando viví el proceso, peor porque les dije, yo estaba indignadísimo, porque yo nunca cometí violencia política de género. La mujer a la que yo ni siquiera mencioné, que se puso el saco sola, literal, fue a soltar el llanto diciendo que estaba en riesgo su familia, su vida, que ella no tenía que ver con los grupos de trata de personas en Tlaxcala. Y yo, como gente de buena fe que soy, porque hasta Pablo decía que me disculpara, sácate, Mario Delgados, no, sácate. Ninguno de ellos movió un dedo después para enderezar el entuerto terrible que se hizo. Ninguno. No tuve solidaridad de un solo diputado de Morena. De uno solo. Fue miserable todo el proceso en mi contra. La condición en la que me pusieron, la aplicación de una ley de manera retroactiva, el sesgo, a pesar de que yo públicamente había, francamente, ofrecido una disculpa, no porque yo me hiciera responsable, sino preocupado de lo que esta persona había dicho, de que estaba en riesgo su familia y ella misma. Que ella no tenía nada que ver con los grupos de trata de personas. Le valió madre y siguió. Y fue a la fiscalía, y fue al INE, fue al tribunal, y el tribunal le dijo no, y fue al INE, y el INE no tenía facultades, y guardó eso. Y luego aplicó una ley de marzo del año siguiente. Hagan de cuenta que el incidente se había dado en noviembre de 2023 y que en marzo de 2024 se había metido la ley. O sea que cuando se dio este incidente, ahora sí que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hubiese sido cierto el reclamo que había, no existía una ley en ese momento y no tenía facultades el INE. Pues me aplicó retroactivamente la ley. De marzo de 2024 me la aplicó a noviembre de 2023, hasta noviembre de 2024. Para que se entienda, porque no me acuerdo el año exacto. Pero fue el año en que murió Walfer, el año de la pandemia. Y sin respetar mi fuero, me sancionó. O sea, sin cuidar el debido proceso, me aplicó la ley retroactiva y luego, pues yo muy optimista, Santiago Nieto hizo la defensa, el documento de defensa, un espléndido documento. Pues lo votó en contra su esposa incluida. Digo que pues, cada quien tiene su criterio, ¿verdad? La consejera Carla Humphrey. Todos votaron, todos, unánime, aplicándome de manera retroactiva una ley. Argumenté, les dije, es ilegal, di el contexto, di los elementos, les valió madre. La prensa, en 2020 fue la sanción. Entonces, fue terrible todo el asunto porque me obligaron a una disculpa pública, yo no quería hacerla. Yo muy torpemente optimista fui al tribunal diciendo, pues bueno, está lleno de irregularidades y suácatelas, no solo ratifican, sino peor, todavía amenazan de aplicar otra ley de manera retroactiva, la de inscribirme en el padrón de agresores. Fueron días muy difíciles, solo mi círculo más cercano sabe lo difíciles que fueron para mí esos días. Yo no vi ninguna solidaridad de Morena. Les dije, compañeros, son unos irresponsables, compañeras, son unas irresponsables. Lo que hoy me están haciendo a mí se los van a hacer mañana. Ustedes creen que no van a pasar encima de ustedes, es un error.
es una tontería, es una irresponsabilidad. Bueno, después se vino el que le quitaron la candidatura a Morón, un hecho sin precedente en Michoacán, porque todavía con Félix Salgado decían, un violador no será gobernador, acusándolo de una violación que ya desapareció, que en el momento que quedó en firme su candidatura, la mujer dijo, yo ya no me interesa litigar. Y al final lo quitaron de la candidatura y no han ido a desaforarlo, ni la mujer ha vuelto a aparecer, ni ha pedido que se le juzgue, ni nada, de nada. Y hubo compañeras del movimiento furibundas, inclusive, cayendo en la trampa de esta insidia, de esta perversidad. Entonces el riesgo de que algunos de nosotros nos inhabiliten en el camino después de haber logrado la coordinación está presente. Yo no recibo dinero de Televisa, que muchos años después de que yo estuviera en SDP Noticias, Televisa haya comprado la mayoría de acciones de SDP, no quiere decir que yo recibo un sueldo de Televisa. Mi relación sigue siendo con SDP Noticias. Y voy a pedir que busquen el artículo que hice cuando vendieron sin avisarme. No tendrían por qué avisarme porque yo no soy accionista de SDP Noticias ni nada, son los Arreola, los dueños. Pero yo fui clave para el fortalecimiento de SDP Noticias y para que hicieran ese negocio tan rentable. Y hice un artículo muy fuerte que, reitero, Federico Arreola quería meterle mano. Y yo le dije, el acuerdo que tú hiciste conmigo es que yo podía escribir lo que quisiera y decir lo que quisiera en las videocolumnas y que no habría nunca censura. Y si tú le mueves una sola coma a ese artículo, yo hasta aquí llego. Y respeto. Y publicó el artículo tal cual yo lo escribí. Entonces, esa insidia del pingüino, pues es hecho, que demuestre que Televisa me paga. Eso de decir a través de SDP Noticias, ¿no? Yo tengo una relación de muchos años antes de que se vendiera la mayoría de las acciones de SDP a Televisa, tengo esa relación y no he colaborado nunca con Televisa y no he dejado de protestar nunca contra Televisa. O sea, mucho tiempo después de que compraron la mayoría de acciones de SDP Noticias, yo estuve encabezando las protestas contra la calle que se apropió y que Marcelo Ebrard formalizó que se pudieran apropiar en lo que es Televisa Centro, en Televisa Chapultepec. O sea, las cosas como son, porque eso lo investigamos. Valfre, que fue diputado local, se metió y ahí encontramos, había un litigio, y ahí encontramos que quien ayudó a que esa calle pudiera apropiarse la Televisa fue el gobierno de Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno. Entonces, la verdad es que el pingüino, sin miente, yo sé dónde cobra, pues dónde cobro, yo trabajo para SDP Noticias. Así es que es una intriga del pingüino, una intriga de Adán Augusto, perdón que lo diga, porque ahora lo diré. Esta vez no le mandé un mensaje a Adán Augusto porque alguna vez le dije, oye, Adán Augusto, el pingüino, que es de tus apoyos, está de majadero, porque fue a Tabasco y hizo una franca majadería. 17 de marzo del 2017, cuando realicé mi protesta en la Torre Trump en Nueva York el 5 de enero de este año, marzo 17 del 2017. Tuve que usar el servicio de internet de Starbucks, de la propia torre, de la Torre Trump, ya que el servicio contratado con Telcel no funcionó nunca. Algunos criticaron que utilizar esa marca anglosajona para transmitir en vivo mi protesta, lo cual en todo caso sería una paradoja y la crítica una necedad. Imagínense, me jugué el físico en la Torre Trump y criticaron que hubiera usado el internet de Starbucks. Después, el 7 de enero, tuve que realizar una entrevista vía internet desde Nueva York con una televisora y nuevamente tuve que recurrir a esa cadena de tiendas de café. El día de hoy, después de batallar más de una hora en el hotel en que me hospedo sin lograr conectarme a internet, tuve nuevamente que salir a Plaza del Sol en Guadalajara a recurrir a la red de Starbucks para poder hacer este artículo, pero esta vez ni la transnacional me salvó. Fue gracias al sorbo de café que estoy logrando por fin iniciar este artículo.
Cuento estas paradojas, pues muy frecuentemente me veo expuesto a ellas. Hay quien critica que escriba desde un iPad, que use un iPhone y que tenga una camioneta Volvo 2012. Tenía una camioneta Volvo 2012 en 2017. Hay mentes obtusas que consideran que por ser de izquierda debería vivir en la edad de piedra y no utilizar las herramientas que tengo a mi alcance para cumplir con mi objetivo, de impulsar una rebelión no violenta que cambie el sistema económico y abra un nuevo camino para la humanidad desde México. Marzo de 2017, sin un pinche cargo. Hace cerca de 2 años que colaboro con SDP Noticias. Desde que inicié esta fructífera relación, críticos, malquerientes y simples chinchosos auguraron que era una inconsistencia de mi parte y que en la relación no caminaría. Me dijeron que era el sendero de Peña, que no tendría libertad, que acabaría subordinado a la visión e intereses de Federico Arreola. Quienes eso auguraron se equivocaron por 2 razones de mucho peso. No me conocen de nada y no saben la firmeza de mis principios y la potencia de mi fuerza de voluntad, y tampoco conocen la convicción periodística de Federico Arreola. Arreola me ofreció desde un principio pleno respeto a mi libertad de expresión. Se comprometió a que no modificaría una coma en mis escritos y que no editaría mis videocolumnas. Ha cumplido su compromiso a cabalidad. Nunca he encontrado un espacio de colaboración donde se respete de manera absoluta mi visión y mis planteamientos como se ha dado en SDP. Este medio informativo, es cierto, impresionantemente respetuoso de mi libertad de expresión, los 2 Federicos Arreola, padre e hijo. No he encontrado un espacio de colaboración donde se respete de manera absoluta mi visión y mis planteamientos como se ha dado en SDP. Este medio informativo ha sido una plataforma desde la que he podido exponer con claridad, firmeza y libertad mi visión de la situación política del país. SDP se ha beneficiado también, e indudablemente, de mis aportaciones a este medio virtual. Para decirlo claro, la relación ha sido productiva y ampliamente provechosa para ambas partes. Me enteré por los medios de comunicación de que Televisa había comprado el 50% de las acciones de SDP. Me habría gustado que mi amigo Federico Arreola tuviese la atención de haberme informado antes de que esto se diera a conocer al público. Si algo tengo que reprocharles eso, pero hemos conversado y ha reiterado que él y su hijo seguirán al frente de la responsabilidad de SDP y que el acuerdo de colaboración que hasta hoy hemos mantenido sigue en pie. Me sobra y me basta su palabra. Federico Arreola es un hombre que sabe honrar sus compromisos y mientras él mantenga el respeto a mis puntos de vista, seguiré colaborando con SDP Noticias. Así que me moveré dentro de una paradoja, como es la vida en muchas circunstancias. Seguiré fiel a mis principios, a mi visión y a mis objetivos. No renunciaré a ningún espacio, a ninguna herramienta y a ninguna vía que permita promover una rebelión no violenta que abra la construcción de un nuevo sistema económico para la humanidad desde México. Quien tenga algo que criticar a lo que escribo y a lo que digo, que lo haga. Siempre estaré abierto a esa crítica, pero quien pretenda descalificar mis convicciones políticas por las herramientas que utilizo, para mí no es tema. Por lo pronto, convoco para que mañana, 18 de marzo, a 79 años de la expropiación petrolera, acudamos a cargar gasolina y no paguemos los impuestos correspondientes. Es parte de la desobediencia civil no violenta que, si logramos generalizar, marcará el principio del fin del gobierno traidor al pueblo de Enrique Peña Nieto. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Gerardo Fernández Noroña, Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2017. Tengan para que aprendan, pingüino, para que te eduques. Adán Augusto, para que pares a tu fiel escudero que está intrigando. Yo cobro en SDP Noticias, no cobro por Televisa a través de SDP Noticias. Yo colaboraba en SDP 2 años antes y contribuí a su fortalecimiento a tal grado que se interesó Televisa en comprar la mitad de las acciones. Y como consta, busquen de esta fecha, marzo de 2017, a la actualidad, una sola colaboración en SDP Noticias que sea lisonjera con Televisa o que modifique un ápice lo que ha sido mi convicción de toda la vida y ni qué decir de estos últimos años. Reto al pingüino a que aclare por qué tuvo que dejar la UTLA, la Universidad de las Américas. ¿Quién lo consideró que no tenía la calificación suficiente para ser maestro de geopolítica?
ya que está buscándole chichis a las hormigas. Lo reto a que aclare ese tema. Mientras tanto, zanjado el asunto. Zanjado el asunto. Nos vemos mañana. Salgo pitando. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo. Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va.